experimentar la vida espiritual que Él nos da, ¿no es cierto? Comenzamos a tener una experiencia espiritual. Nuestro corazón y nuestra vida experimentan el amor de Dios. Y bueno, y pasado esta experiencia, lo que nos queda por delante es seguir conquistando la tierra que Dios tiene para nosotros, ¿no es cierto? Dios quiere cosas grandes para nuestras vidas y depende mucho de cómo nosotros caminemos ese camino que la podamos alcanzar. Y bueno, les voy a invitar que leamos nuestra Biblia en el libro de Deuteronomio, del capítulo 7, del 21 al 24. Deuteronomio, capítulo 7, del 21 al 24. Les voy a leer. Dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti. Él las quebrantará con grande destrozo. Hasta que sean destruidas, Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos debajo del cielo, y nadie te hará frente hasta que los destruyas. Bien, este es un versículo, y vamos a leer de corrido también el otro que quería compartirles, es Deuteronomio, el capítulo 4, del 37 al 40. Deuteronomio 4, del 37 al 40. Y dice así: y por cuanto Él amó a sus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien, a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra, Jehová tu Dios te da para siempre. Bueno, estos dos pasajes van a ser como el inicio de aquel título que les había comentado, ¿no? El diseño de Dios para cumplir sus propósitos. Y algo que llama la atención es que, bueno, en sí el libro de Deuteronomio, como les había contado, es un libro extenso y donde hay cosas que nos muestra Dios de qué es lo que Dios quiere para el pueblo. Cuando Dios le sacó al pueblo de Egipto, dice que Él lo sacó con mano poderosa y haciendo milagros. Pero esa generación que salió de Egipto, ¿sabían ustedes que el camino para llegar a la tierra prometida era de 40 días más o menos, ¿no? Y se demoraron más o menos 40 años. Ese tiempo de desierto que ellos tuvieron en el paso, pues para llegar a la tierra prometida, no estaba dentro del plan. Pero resulta que esa generación se había puesto en una postura de no recibir la tierra prometida porque quizás no le creyeron completamente a Dios. Y este libro de Deuteronomio narra exactamente cuando ya la segunda generación, es decir, ya pasaron 40 años, pasó una generación, y estaba una nueva generación. Los que salieron de 1 año, 2 años, ya tenían 40 años en el desierto. Y esos jóvenes, esos adultos que ya estaban crecidos, tenían por delante llegar y poseer la tierra que Dios les prometió. Entonces, qué interesante porque, bueno, Moisés les comienza, bueno, primero a enseñar a esta generación, les comienza a recordar todo lo que Dios hizo durante esos 40 años. Les comienza a enseñar todo lo que debían hacer porque Dios lo quería así. Y también les comienza a inculcar acerca del amor de Dios y que tienen que ser fieles a Dios y que tienen que seguir a Dios en sus corazones. Y todo esto resume lo que Dios quería para su pueblo, lo que Dios quería para Israel, lo transmitió Moisés. Y aquí en estos pasajes que les estaba leyendo, nos narra de cómo Dios iba a hacer que ellos pudieran alcanzar la victoria. En Deuteronomio 7, 21, 24, narra que Dios les dice, ¿no? Ustedes van a poseer la tierra, yo les voy a entregar a sus enemigos, pero no los voy a entregar en un solo hecho, sino van a ser de poco
a poco. De poco a poco, porque ¿cuál era la estrategia de Dios? Dios tenía una estrategia. Dice que Dios no les iba a permitir ganar de golpe la tierra porque quería evitar que las fieras del campo, de ese lugar del desierto, acabaran con el pueblo de Israel. Y esto nos llama la atención, ¿no? Porque el propósito de Dios no solamente era darles y quitarles a sus enemigos, sino también preservarles en el desierto para que pudieran alcanzar el propósito. Entonces nos llama la atención que nos dice, ¿no? Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. ¿Cuántos han tenido la experiencia alguna vez de enfrentarse a un animal salvaje? Creo que casi nadie, ¿no? Les cuento que una vez yo estuve por allá, por la costa, por el Cañar. Estábamos haciendo un trabajito bueno, gracias, muchas gracias. Estábamos haciendo un trabajo por allá de mapeo, de mi trabajo, ¿no? Y estábamos caminando con unos jornaleros cuando escuchamos unos rugidos de unos, no sé si serían leones, tigres, ¿qué serían? Y comenzamos a escuchar y los guías que iban con nosotros comenzaron a ponerse nerviosos y decían, no, por ahí hay un tigre, por ahí hay un león. Y comenzaron a caminar más rápido, más rápido. Y bueno, y nosotros como no conocíamos, no creíamos al principio, pero ya después les creímos porque estaban muy nerviosos y comenzaron a caminar. Cuando resulta que yo iba detrás de toditos ellos y escucho unos pasos y mi reacción fue, yo estaba con un martillo, ¿no? Y mi reacción fue pegar un golpe al aire. Y bueno, no saben qué era. Eran unos caballos que estaban huyendo de los tigres. Entonces, ahí yo dije, wow, ¿qué tal si hubiese sido el tigre que se venía contra nosotros? ¿Cómo hubiese reaccionado? ¿Qué hubiese pasado? Imagínense, los animales salvajes del campo tienen características especiales. Una de esas es que los animales se multiplican donde tienen territorio, ¿no es cierto? Imaginémonos a los leones. Los leones son territoriales y ellos se multiplican donde tienen territorio, donde tienen un espacio donde puedan ensanchar y correr y cazar, ¿no es cierto? Entonces, este era uno de los peligros para el pueblo de Israel, que esos animales se comenzaran a multiplicar porque había territorio suficiente. Y en ese entonces Israel era un pueblo que no era tan grande, era reducido todavía. Entonces, la estrategia de Dios era, no los voy a exterminar a tus enemigos para que estos animales no tengan el territorio para poderse multiplicar. Y la segunda estrategia es que, la segunda característica de los animales salvajes es que ellos se alimentan, o sea, ellos se multiplican donde hay comida, ¿no es cierto? Donde hay animalitos, donde hay presas. Entonces, si es que hubiese habido esas dos condiciones, estos animales salvajes hubiesen exterminado con el pueblo de Israel. Muy interesante, porque luego vemos de que eso sucedió, ¿no? Precisamente que Dios no exterminó al pueblo, a los enemigos, sino que preservó. Ahora imaginémonos nosotros en nuestras vidas, ¿qué puede representar esos animales salvajes? ¿Qué pueden ser esas fieras que pueden crecer en ese territorio de nuestras vidas y que nosotros sin darnos cuenta, quizás, si no tuviéramos un Dios que preserva nuestras vidas, de repente crecerían sin darnos cuenta y nos devorarían? Yo me puse a pensar y dije, Señor, ¿qué pueden ser esas fieras? ¿Qué pueden ser? Porque los enemigos están ahí, ¿no? Dios ya los tiene en su mira, a los enemigos del pueblo. Pero los animales salvajes pueden ser aquellas cosas de las cuales nosotros no nos damos cuenta que están creciendo. Probablemente se trate de la autosuficiencia nuestra, o que quizás llega un momento dado en que nos experimentamos en la vida cristiana y dejamos de confiar, de depender de Dios, y confiamos en la experiencia que tengamos, o confiamos también en nuestro conocimiento, y dejamos de depender de Dios. Y es que también me pongo a pensar que el Señor es muy sabio, porque esas batallas que les duraron varios tiempo al pueblo de Israel, les hizo entender que su relación con Dios era día a día, que su propósito era vencerlos en todo el tiempo. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? De que el proceso de Dios es el mismo Dios quien nos acompaña a pasarlo. Él diseña nuestro proceso para pasarlo. Él diseña un tiempo para que nosotros podamos madurar en la vida cristiana y podamos caminar con Él. Porque el principal objetivo que Dios tiene es que nosotros dependamos de Él, ¿sí?
Bueno, luego el otro pasaje que les habíamos leído en Deuteronomios 4, 37 al 40. Y aquí nos damos cuenta de algo muy especial también, porque nos habla acerca de que lo que Dios quería hacer tenía también otro propósito. Les leo nuevamente, ¿no? Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a tu descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con gran poder, para echar delante de tu presencia las naciones más grandes y más fuertes, para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Y esta parte es la que les quiero hacer énfasis. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Dios es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para enseñarles estas cosas? Para que nosotros pudiéramos entender que Dios es Dios, que Dios es Dios, que Él es el que está al control de todo y que nosotros estamos destinados a entender eso, de que Él es Dios en nuestras vidas, de que Él tiene un propósito para que nosotros confiemos en Él, porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios. Y la segunda situación es que Él quería que el pueblo de Israel aprenda de la fidelidad y del poder de Dios. Dios es fiel. Y si nosotros nos pudiéramos a contar las historias por las cuales Dios ha sido fiel con nosotros, no saldríamos de aquí, ¿no es cierto? Porque Dios es un Dios fiel. Desde el día en que nos llamó a cada uno, Dios ha determinado tener una vida con propósito en nuestras vidas. Amén. Algo especial que podamos aprender también es que dice que el propósito de Dios es que reconozcamos nuestra verdadera condición delante de Él. Nosotros podremos quizás de aquí tener experiencias inimaginables en la vida, ¿no? Podremos quizás viajar y tener muchas cosas. Pero en realidad, lo verdadero va a ser que nosotros podamos reconocer nuestra verdadera condición delante de Él. El propósito de Dios es que nosotros tengamos frente a nosotros nuestra realidad, nos encontremos cara a cara, tal y cual es nuestra realidad, nuestra verdadera condición. Y que también podamos reconocer si estamos cerca, el depender aún más de Él. Si nosotros estamos cerca del Señor y confiamos y vemos todos los días sus milagros, sus misericordias, es parte del propósito el que podamos seguir confiando y más en Él. Y ahora, si fuera el caso de que no estemos tan cerca de Él, el propósito es que también nosotros podamos reconocer nuestra condición verdadera para acercarnos a Él. Esos son los propósitos que Dios tiene con nosotros. Y algo también especial, escuchaba una enseñanza de Danielo Montero y me impactaba de que dijo una frase muy especial, muy chévere, que dice que tu propósito en Dios es más grande que todos tus errores. ¿Tú tienes errores en la vida? Todos lo tenemos, ¿no es cierto? Tenemos muchos errores. Tenemos errores, fracasos, que muchas veces nos botan al piso y no sabemos qué hacer, ¿no es cierto? O en otro extremo, tenemos muchos éxitos, aciertos, muchas bendiciones en la vida. Pero ¿saben algo? El propósito de Dios es más grande que tus errores y más grande que tus éxitos, porque Dios es tu propósito. Amén. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos que el plan de Dios es perfecto. Dios quiere lo mejor para nosotros y siempre va a tener una respuesta del por qué. Aquella situación que nosotros vivimos. Pero quiero compartirles unas pequeñas enseñanzas que, bueno, habíamos visto con los chicos en la célula hace unos días y estábamos ahí viendo capítulo por capítulo y era muy chévere, ¿no? Porque estábamos diciendo, la próxima semana vemos el otro capítulo. Pero hoy quiero compartirles el resumen de esta parte que me edificó mucho, ¿no? Que es acerca de que cómo nosotros podemos alcanzar nuestro propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo puede hacerse realidad todos esos sueños que Dios tiene con nosotros? Ese sueño que dice Dios, vas a poseer esa tierra prometida, vas a conquistar, vas a llegar a donde Dios te prometió. ¿Cómo podemos alcanzarlo?
Y es que nosotros tenemos la misma imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Cuando Dios dice la palabra de Dios, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que le hizo a su imagen porque tenemos una estructura física parecida, pero a semejanza quiere decir que nosotros también somos trinos. Quiere decir que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu, ¿no es cierto? Todos tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y cada una de estas funciones, desde el día en que nosotros encontramos a Dios en el camino, tiene un propósito que Dios ha diseñado para cada una de estas áreas. Y vamos a verlas un poquito. Miren, dice que el espíritu, cuando el hombre cayó, en el pecado original sabemos en Génesis, la habíamos leído, dice que ¿qué le pasó al espíritu cuando pecó? Murió. Y esta es una clave, ¿no? El espíritu murió. No quedó convaleciente, no quedó herido, sino el espíritu, ¿qué le pasó? Murió. ¿Qué significa que murió? Que se alejó totalmente de Dios, ¿no es cierto? Que la vida de Dios ya no está en el espíritu, quedó sin la vida de Dios. Y ahora, el Señor ha diseñado, es un plan perfecto, que nuestra vida tenga una redención en cada una de estas áreas, en cada una de estas áreas que nosotros tenemos. Y dice la primera que el espíritu, cuando se encuentra con Dios, tiene conciencia de Dios. El espíritu es aquella parte de nosotros tan profunda que tiene conciencia de Dios. Es aquella parte que Dios usa para que nosotros podamos conectarnos con Dios y podamos percibirle a Dios en nuestras vidas. Y el espíritu de una persona que ha sido regenerada por Dios, ha sido llamada, es aquella que ha recibido el Espíritu de Dios dentro de su espíritu. Y esto produce en la persona una vida espiritual. ¿Sí? Todos hemos experimentado alguna vez el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es aquella simplemente suceso en el que Dios permite que el Espíritu de Dios se toque con el Espíritu del hombre y tenga conciencia de un Dios vivo. Y a todos nos pasa de que sabemos que que Dios está ahí, lo conocemos. ¿Sí? Y tiene tres funciones. El Espíritu tiene tres funciones importantes. Una de ellas es la adoración. El Espíritu tiene una función de adorar a Dios. Esa parte profunda del ser humano tiene una misión aquí en la tierra y es adorar a Dios, que nosotros podamos tener adoración. Es algo natural del Espíritu que pueda adorar a Dios. Esto está en Juan 4, 23, 25. Les voy a leer. Juan 4, 23, 25. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que has de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Bien, aquí nosotros vemos que una de las misiones, las funciones del Espíritu es la adoración. La segunda es la comunión. La comunión. Por medio del Espíritu nosotros nos comunicamos, tenemos comunión con Dios. Y eso está en 1 Corintios 14, 2. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo las que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí nosotros vemos que la otra función del Espíritu es la comunión. El que nosotros podamos comunicarnos a Dios por medio de nuestro espíritu. Quizás ahí no entra nuestro entendimiento, ¿sí? Es algo que quizás en un principio no es algo que se entienda directamente, pero nuestro espíritu muchas veces no se conecta con nuestro entendimiento, sino que tiene una conexión directa con Dios, ¿sí? La tercera función es la revelación. Está en 1 Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y aquí nos habla acerca de la revelación. Cuando Dios quiera decirnos algo, va a utilizar un medio que es la palabra de Dios, sí,
pero muchas veces también nos va a dar una revelación a nuestro espíritu. ¿Sí? Y Dios quiere que tengamos estas funciones en nuestras vidas, que podamos adorarle, que tengamos comunión y tengamos la revelación. Dice que cuando el espíritu del hombre se une con el de Dios, se convierte en una lámpara que ilumina todo su ser interior. Todo nuestro ser interior es iluminado porque el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad. Amén. Ahí acabamos con el Espíritu. ¿Qué otra obra quiere hacer Dios en la vida del hombre? ¿Qué propósito más? ¿Qué redención quiere hacer ahora en el alma? Vamos a ver, ¿ya? El alma. Dice que el alma tiene conciencia del yo, del ego. ¿De quién soy yo? ¿Del espíritu de quién tenía conciencia? De Dios, ¿sí? El espíritu tiene conciencia de Dios, pero el alma tiene conciencia del yo. Es de que el alma tiene tres partes. La una es la voluntad, la otra es el intelecto o la mente y el otro es las emociones. Y cada una de estas tiene una función específica. La voluntad es lo que yo quiero, lo que yo haré, lo que yo decido. Es lo que yo decido, ¿sí? El intelecto es mis pensamientos, los razonamientos que tengo yo. Son aquellos procesos mentales que hacen que yo decida las cosas también. Y las emociones son aquellas, lo que yo siento, lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces nosotros vemos que el alma viene a ser como la parte central que dirige nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nos permite tener un nuevo nacimiento? Dice que el espíritu y el alma pueden actuar y se relacionan entre sí. Dice que Dios entra en el espíritu del hombre y dirige el alma del hombre. Viene a dirigir nuestra alma. Ese es el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, dirigir nuestra alma, dirigirla a la verdad, dirigirla a la luz. El alma del ser humano tiene que ser regenerada. Nosotros, bueno, ¿cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de que nuestra alma fue cambiada por Dios en algún área de nuestras vidas? Nuestra alma fue convencida de Dios y nosotros nos damos cuenta que Dios es Dios. Cuando Dios visita nuestras vidas y nos damos cuenta de que nuestra alma necesita ser dirigida, ¿no es cierto? Ya. Muchas de las, fracasos en la vida cristiana es cuando el alma no es guiada por el Espíritu de Dios. Y ahí se ven la mayor parte de los fracasos de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no entendemos de que esa es la función por la cual Dios la estableció. Y el alma busca sus propios destinos, ¿no es cierto? Y no es dirigida por Dios. El propósito de Dios es que nuestra alma sea dirigida por Dios. Y aquí también podemos ver que el alma decide creer o no creer, ¿no es cierto? Y hay una parte especial que también aprendí en este estudio que estábamos viendo con los chicos, y decía que el alma puede creer, decidir creer, pero cuando el creer no viene acompañada de la rendición a Dios, no hay libertad en el alma. Sí, es decir que cuando tenemos fe sin rendirnos, solo tenemos una fe intelectual, mas no experimentamos la libertad que Dios quiere en nuestras vidas. Bien, hasta ahí llegamos al alma, ¿no es cierto? Y vamos a ver la última parte, que es el cuerpo. Ya, el cuerpo tiene conciencia del mundo físico, de todo lo que nosotros palpamos, ¿no es cierto? Sentimos el frío, el calor, sentimos cansancio, respiramos un aire puro, el cuerpo humano siente todo eso. Tiene conciencia del mundo físico. Pero ¿saben algo? El cuerpo es igual de importante que las otras partes, porque vino a cumplir un propósito específico. Dice que hay una corriente filosófica que se llama ascetismo. ¿Han escuchado alguna vez de esa? Ascetismo es una corriente filosófica que habla de que el cuerpo viene a ser como que la parte negativa del ser humano. ¿Por qué? Porque es aquella que no le deja conectarse en la vida espiritual del hombre.
Pero eso quiere decir que el cuerpo quizás no tuvo un propósito, pero la verdad es que sí. Tuvo un propósito y tiene un propósito para Dios. Y es que el cuerpo, el propósito principal del cuerpo es que Dios lo ha diseñado para que sea templo del Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu de Dios tiene una morada en el cielo. Dios tiene una morada en el cielo. Pero aquí en la tierra, la morada de Dios somos nosotros. Somos cada uno de nosotros. Tenemos al Espíritu de Dios, es el privilegio que Dios nos dio de tener a Dios en nuestras vidas, de que Él viva con nosotros, dentro de nosotros, y de que Él nos acompañe a todo lugar donde vayamos, de que Él sea quien nos hable, de quien nos sustente, de quien nos redima, de quien nos levante, de quien nos dé poder. Ese Espíritu vive dentro de nosotros. Y es por eso que tiene una importancia tan grande el cuerpo, porque Dios lo quiso hacer su templo. En 1 Corintios 6, 19 al 20, vamos a ver. 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí Dios nos enseña también que nuestro cuerpo, al ser templo del Espíritu Santo, tiene que ser cuidado, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarlo. Tenemos que hacer que nuestro cuerpo sea un templo digno de Dios, que podamos cuidarlo. Y aquí quizás muchos de nosotros nos equivocamos y decimos, no, es que el cuerpo no es tan importante y ¿por qué? Y no lo cuido. Y no nos ocupamos de cuidarlo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña de que el cuerpo es importante que lo cuidemos, ¿sí? Ya. Ahora vamos a aprender un poquito cómo se interrelacionan cada una de estas partes que Dios les ha redimido en nosotros. Cómo se interrelacionan para que nosotros alcancemos el propósito de Dios. Dice, estos tres elementos se interrelacionan para que Dios pueda hacer que cumplamos su propósito en la tierra. Para que nosotros podamos alcanzar aquellas cosas que Dios ha propuesto darnos, enseñarnos y mostrarnos. Ya, el plan de Dios es que el hombre sea gobernado por Dios. El plan de Dios es que Dios gobierne nuestras vidas. Ese es el plan principal. ¿Cómo Dios gobierna nuestras vidas? Vamos a verlo. Dice que Dios en su propósito gobierna al hombre desde arriba a través de su elemento más alto que es su espíritu. Dios gobierna al ser humano por medio de su espíritu. Es decir, que Dios nos gobierna a nosotros por medio de nuestro espíritu y su espíritu, ¿no es cierto? Al conectarse con nosotros, Él puede gobernar nuestras vidas. Y ese es el propósito. El espíritu regenerado se relaciona directamente con Dios y por medio de ese espíritu dirige al ser humano. El ser humano es dirigido directamente desde su espíritu por el Espíritu de Dios. Por tanto, el hombre solo puede tener éxito en su vida regenerada cuando su espíritu está en contacto y entregado a Dios, y el resto de su personalidad entregada a la dirección que Dios recibe por medio del Espíritu. El éxito de nuestra vida cristiana es que el Espíritu de Dios gobierne a nuestro espíritu. Dice, el éxito depende de la operación en ese mismo orden. De esta manera podremos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a leer el Salmo 42, versículo 11. Dice en Salmos 42, del versículo 11. David le habla a su alma desde su espíritu. Aquí vamos a ver. ¿Cuántos hemos leído este versículo? Y es muy difundido porque nos habla acerca de que el salmista le habla a su alma. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí vemos una ilustración muy clara de que David está hablando a su alma. ¿Pero desde dónde? Desde su espíritu.
porque su espíritu está apegado a Dios y le está diciendo, alma mía, ¿por qué te abates? Aún he de alabarle a Dios. Le está dando una orden al alma, que es de que le alabe a Dios, ¿no es cierto? Y tremendo, porque esto nos enseña a entender de que cuando nuestro espíritu está conectado con Dios, nuestra alma recibe la fortaleza que necesita. Amén. Salmo 103, 105. Vamos a leer Salmo 103, 105. Y dice así, Salmo 103, 105. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores, misericordias y el que sacia de bien tu boca. Bien. Aquí también vemos que el salmista le dice, bendice alma mía a Jehová. Y le dice a su alma, el Espíritu le instruye al alma y le dice, bendice alma mía a Jehová. Así es el orden en el que el hombre así es el orden en el que el hombre regenerado debe funcionar. El Espíritu se relaciona con Dios y da la dirección al alma y finalmente fluyen hasta el cuerpo. Ahora, vamos a ver un poquito de las responsabilidades de cada elemento del ser humano. ¿Cuál es la responsabilidad de cada una de ellas? Y dice, el espíritu es aquella que está destinada a la comunión con Dios y a la adoración a Dios. Está destinada a la comunión con Dios y a la adoración con Dios. Cuando hay una cierta separación entre el espíritu del hombre y el de Dios, allí vienen los problemas. ¿A cuántos nos ha pasado que a veces perdemos esa comunión que Dios quiere para nosotros? ¿Sí? Perdemos esa comunión y después nos preguntamos, ¿qué me pasó? ¿Por qué tomé esas decisiones en la vida? ¿Y por qué yo me equivoqué? ¿Y por qué estoy yendo de tumbo en tumbo? Porque quizás se nos olvidó este principio que dice que el alma es instruida por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros dejamos de estar en comunión con el Espíritu de Dios, allí viene la confusión. Allí viene quizás el estar vulnerables. La función del alma, dice, es la sumisión y negarse a sí mismo. Es someternos a Dios. El alma está destinada a someterse a Dios. Dice, recuerde que la rebelión, cuando el hombre cayó, el alma fue infectada con rebelión. El alma del ser humano fue infectada con la rebelión, o sea, ya fue rebelde. Y esa rebelión hizo que el hombre no aceptara las cosas de Dios. Entonces, el alma fue aquella que se infectó para no seguirle a Dios. Y el gran problema del alma humana es la rebeldía, el egocentrismo, el imponerse, el yo quiero, yo pienso, yo siento, sírvame a mí. Es el llenar ese ego, ¿sí? Pero la función es de que nosotros podamos ser sumisos, someternos a Dios. Y aquí nosotros vemos que en el alma es donde realmente se dan las batallas espirituales del ser humano. ¿Sabían que el alma es de donde el ser humano toma dirección en la vida? ¿Para dónde me dirijo en la vida? Es en el alma, porque ahí es donde yo tengo la voluntad, tengo mis pensamientos y tengo mis emociones. Y donde es el filtro, según el filtro que yo tenga, dirijo mi vida, ¿no es cierto? ¿Para dónde yo me dirijo? Y es cómo está mi alma. Y también es el alma donde se tienen las tentaciones, donde las tentaciones luchan y luchan. Es en el alma donde ahí están las batallas más fuertes espirituales del ser humano, donde el ser humano decide si caminar con Dios o no. ¿Sí? ¿Sabían que, por ejemplo, el ser humano tiene más de 60,000 pensamientos en un día? En un día tú puedes tener 60,000 pensamientos. ¿Y sabían que más de esos 60,000 pensamientos, más del 95% de esos pensamientos no nos llevan a ningún lugar? O son innecesarios o son negativos. ¿Sí o no? Y esos pensamientos que tenemos muchas veces anidan en nuestra cabeza y decimos, bueno, yo ya me acostumbré a pensar así, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dice que nosotros aprendamos a tener una mente
espiritual. Que aprendamos a tener una vida en nuestra mente dirigida por Dios. Y aquí también hay dos palabras griegas que hablan acerca del alma. Dice, el alma tiene dos formas de expresar en la Biblia, que es dos raíces griegas. Una es psiquis y otra es neuma. La psiquis, la parte de psiquis es aquella que está relacionada a la parte emocional del alma. Y ese es aquel tipo de alma, que no se sujeta a Dios, que no está sujeta a Dios y que se dirige por sus emociones. Es aquella persona que probablemente diga en su vida, yo no hago esto porque no me parece, pero no lo hace porque está gobernando sus emociones y no Dios. Y la otra es aquella que es dirigida por Dios. Mateo 16, 24 al 25, vamos a verlo, por favor. Mateo, capítulo 16, 24 al 25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Bueno, este es un versículo que nos habla acerca de que cuando Jesús le invitó a las personas a seguirle, les dijo, bueno, ¿saben cuál es el secreto para seguirme? Que su alma se someta a Dios, que se niegue a sí misma. Muchas de las veces este proceso en nuestras vidas es gradual, porque nosotros aprendemos a someternos a Dios, ¿sí o no? Aprendemos con el paso. Y nosotros nos vamos dando cuenta que el someternos a Dios es la mayor victoria. Someternos a Dios es la mayor garantía para un ser humano para tener una vida de bendición. ¿Sí? Ya, y finalmente, la responsabilidad del cuerpo es mantener el cuerpo en las mejores condiciones porque el cuerpo es el templo de Dios. Y los miembros del cuerpo de Dios son aquellos que son llamados al servicio de Dios. ¿Sí? Ya, una interrelación entre estas tres partes del hombre regenerado, tenemos de que cada una de estas partes nos ayudan a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Si nosotros tenemos el anhelo de llegar a ver los propósitos de Dios en nuestras vidas, Dios quiere que cada una de estas partes reciba la regeneración del plan de Dios. Y es que por medio del cuerpo nosotros podemos experimentar el placer, ¿no es cierto? El cuerpo experimenta el placer. Dice que el alma experimenta la felicidad. Cuando nosotros estamos felices en nuestra alma experimenta la felicidad. Pero hay la parte más interna del hombre, que es el espíritu, que experimenta el gozo. Y únicamente el gozo de Dios no depende de las circunstancias. El alma experimenta felicidad y depende de las circunstancias. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un joven está en un auto deportivo y con su novia y se va de viaje, está feliz, ¿no es cierto? Él está feliz y en su alma experimenta la felicidad. Pero ¿qué resulta si este joven de un tiempo en adelante pierde su auto, pierde su novia, está en un día lluvioso, se deprime, se le fue la felicidad? Dependió de las circunstancias, ¿no es cierto? Pero el gozo, como viene directamente de Dios, no depende de las circunstancias. Y es por eso que la palabra de Dios dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza es el gozo de Dios, el que nosotros podamos conectarnos con Dios. Y este gozo no depende de las circunstancias que esté viviendo. Y somos llamados a vivir en ese gozo. Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese gozo en todo momento y en todas las circunstancias. Salmos 43, 4. Salmos 43, 4. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí vemos que dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Dios alegra el alma, sí alegra, ¿no es cierto? Pero más allá también le da gozo al espíritu. ¿Y cuántos le damos gracias a Dios por eso?
Porque es una bendición que no la tiene ningún otro grupo en la tierra, aquellos que conocen a Cristo. Amén. Y Romanos 5:11, ya voy a ir terminando, dice, Romanos 5:11. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación. En este pasaje nosotros vemos cuál es el regalo que Dios nos dio por medio de su sacrificio, la reconciliación. Y hoy nosotros queremos decirle al Señor, Señor, yo te doy gracias porque tú por medio de la vida en el Espíritu me has permitido experimentar tu gozo y me permites conocerte a ti. ¿Y por qué? Porque me has reconciliado contigo. El Señor nos ha reconciliado con Él. Y siempre nuestro tiempo está presto para que nosotros podamos volver nuestra vida a Él, ¿no es cierto? La experiencia máxima de un cristiano es regocijarnos en Dios en todo tiempo. Es regocijarnos en Dios en todo tiempo. ¿Cuántos hemos estado quizás en algún momento donde decimos, no tengo una razón para estar feliz, pero estoy feliz, estoy gozoso? No tengo una razón quizás para decir, wow, me siento ensanchado con bendiciones, pero estoy gozoso. Es porque Dios nos dio ese privilegio. Y hoy le vamos a dar gracias a Dios. Pongámonos de pie, por favor. ¿Cuántos anhelan ver el propósito de Dios en sus vidas? Levantemos nuestras manos. Todos anhelamos ver el propósito de Dios y queremos ver que Dios cumpla ese propósito. ¿Cómo lo va a cumplir? Cuando nosotros permitimos que Dios tome el orden que nos ha enseñado, ¿sí? El vivir una vida pegada a Él.